ese bloque gaming. Recordad y qué mejor que su CEO, Abraham, para contarnos cuál es la historia de Chivik. Todo tuyo, Abraham. Adelante. Hola, buenos días. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Mm, Pues perdonad porque estoy teniendo un problema que no me aparece la posibilidad de compartir la presentación. Vale, creo que ahora ya se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Abraham Cózar, soy director de Chivis, que es un estudio de videojuegos valenciano. Y bueno, me han ofrecido la oportunidad de venir a hablar y a contar la historia de Chivig en este evento, así que agradezco mucho la oportunidad, y también a todos los que estáis escuchándonos, pues también agradeceros vuestra atención y vuestra presencia en la charla. Chivig es un estudio que empezó en 2015, llevamos aproximadamente unos 5 años. Y empezó como muchas otras startups, motivada pues por una idea y como un proyecto de emprendedor. Lo que me gustaría compartir durante más o menos una media hora, luego si queréis pues pasamos a una ronda de preguntas por si alguien quiere preguntar algo en concreto sobre la trayectoria de la empresa, es las fases por las que se ha ido desarrollando pues la compañía, ¿no? Para mí están muy diferenciadas y creo que son una historia que también puede resultar interesante para otros emprendedores que decidan llevar sus pasos hacia el sector del videojuego, y bueno, pues se pueden fijar un poco en algunos aciertos o equivocaciones que hemos tenido y tener una referencia más. La consideración de caso de éxito pues es muy relativa. ¿Qué es el éxito? Pues es complicado. Para nosotros 2020 empezó muy mal, tuvimos que reducir una parte de la plantilla, entonces el comienzo del año no fue nada positivo, y sin embargo pues a lo largo del año hemos tenido un lanzamiento de un nuevo juego, hemos remontado y hoy, a día de hoy, unos meses más tarde de ese inicio más tormentoso de 2020, pues sí que siento otra vez que estamos en un momento pues dulce de la compañía y tocando pues cierto éxito, pero definiría más Chivig como en buen camino, ¿no? Un estudio de videojuegos que pues puede continuar haciendo videojuegos en un sector que es muy competitivo, muy complicado, que lo hemos hecho desde hace 5 años, que podemos seguir haciéndolo y tenemos buenas perspectivas de crecimiento, y bueno, pues aún en un estado de crecimiento, no de un éxito rotundo y absoluto. En 2015 cerré mi primera startup. Yo tengo ahora 36 años. Llevo emprendiendo básicamente desde los 26, aproximadamente unos 10 años. Y tuve un periodo desde los 26 a los 31 en el que fundé otra startup con otros socios y no salió bien. En 2015, en julio, cerramos aquella startup que era un proyecto enfocado a la educación, hacíamos aplicaciones innovadoras,
Y entonces me encontraba en una situación personal un poco difícil. Fue para mí unas de las semanas más complicadas de mi vida a nivel profesional. Y fue un momento en el que me planteé qué hacer, ¿no? Si seguir emprendiendo o pues buscar trabajo. Además, en 2015 pues ya tenía el pack familiar que pues me acababa de casar, tenía ya una hipoteca, venía un hijo en camino, entonces no tenía mucho tiempo para darme y para seguir probando como emprendedor. Entonces, pues tenía que hacer un plan, ¿no? Porque ese era mi punto de partida, no tenía mucho tiempo. Básicamente para mí fundar Chivik fue hacer este logo horrible que colgué en la puerta de una de, de las habitaciones de mi casa, que dije que era mi oficina, ¿no? Me metí allí dentro con un ordenador y en ese momento ya tenía, digamos, ciertas herramientas técnicas por los conocimientos adquiridos en la startup anterior para empezar a poder desarrollar videojuegos. Nosotros hacíamos aplicaciones educativas con Unity y pues para mí fue un camino bastante natural empezar a desarrollar videojuegos con esta misma herramienta. Me acerqué a los videojuegos por pura pasión. Siempre he sido jugador, he crecido con los videojuegos, pero sin conocimientos. No he tenido una formación orientada al videojuego. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y no he estudiado pues, las carreras nuevas que hay ahora sobre desarrollo de videojuegos. Pero sí, de alguna forma tenía una base técnica para poder empezar a desarrollar pequeños juegos. Cuando decides emprender en videojuegos, muchas, muchas veces nos encontramos con este caso, ¿no? Gente que, como es un sector al que llegas con mucha pasión, pues te planteas un gran proyecto, el juego de tu vida, y dedicas pues 2, 3, 4 años de desarrollo para lanzar el juego que te parece que es el mejor, ¿no? En mi caso, pues este era un mal planteamiento porque, como he comentado, por mi situación personal no me podía dar mucho tiempo y entonces hice una cosa inicialmente que para mí me ha servido mucho y ha marcado la trayectoria de Chibi porque es dotar un poco de realismo a las producciones y fue darme un plazo. Me propuse que en 6 meses tenía que ser suficiente para crear unos primeros videojuegos, unos primeros productos, encontrar unos primeros clientes para que me dieran un mínimo de subsistencia. Esto fue pues por pura necesidad, ¿no? Porque si no hubiera podido llegar a ese punto en esos 6 meses, me hubiera visto obligado pues a abandonar el proyecto o a llevarlo de forma parcial porque necesitaba ingresos para llevar a casa. Entonces me puse muy estricto con este plazo y me di 6 meses. Para aprovechar esos 6 meses, pues la estrategia que tomé fue, en lugar de hacer un videojuego durante 6 meses, voy a probar, ya que estoy empezando y no sé por dónde empezar realmente, a hacer productos muy pequeños para ver qué es lo que se me da bien y que puede marcar un hipotético camino como desarrollador, ¿no? Los primeros videojuegos, de hecho, los enfoqué con una vertiente más educativa, porque venía un poco del proyecto anterior que había estado focalizado en educación, entonces buscaba hacer videojuegos para un público infantil con un toque bastante educativo. De esta forma, pues probé unas audiencias, me di cuenta que monetizar en juegos infantiles era muy complicado, ¿no? Entonces fui subiendo el escalón y a la vez también fui despegándome
de este valor educativo para irme hacia algo más videojuegos. Entonces, en 6 meses desarrollé 6 pequeños juegos, incluso uno de realidad virtual con el Carboard, que me permitieron probar, básicamente, ¿no? Probar cuál era mi fortaleza como desarrollador. Y fue realmente el sexto, Dayland, con el que acepté. Hasta Dayland facturaba aproximadamente unos 200-300 euros mensuales como autónomo, y con Dayland pasé en un mes de facturar esos 300 a facturar 11.000, que ya es una cantidad que me sorprendió mucho poder alcanzarla con un proyecto tan pequeño, pero que sentaba unas bases pues, a las que podía partir, porque básicamente me proporcionaban un medio de subsistencia y además recursos de más para poderlos aprovechar y poder contar con más perfiles, ¿no? Con más gentes. ¿Cómo hice estos 6 juegos? Porque, claro, es un escenario de una sola persona sin ningún otro equipo, ¿no? Los juegos necesitan mucho trabajo y mucha producción, pues tomé muchos atajos. En este caso, pues casi todos los gráficos los compré en tiendas como Unity Asset Store, y con eso pues los fui construyendo. El caso de Dayland pues fue un desarrollo de aproximadamente un mes y medio, perdón. Lancé el juego sin apenas terminarlo y estaba basado en el cuento del Principito, que es una idea que me pareció muy original llevarla al videojuego, porque es una idea que está en el imaginario colectivo en la que te puedes apoyar, ¿no? Y tampoco había una referencia muy explícita de otros videojuegos, ¿no? Hacia la temática del Principito. Dayland lo lancé en febrero de 2016 en Android y en iOS, y en muy pocos meses llegó a superar el 1.000.000 de jugadores free to play, que monetizaba a través de in-apps, de compras integradas y de videoanuncios. Dayland, para la situación en la que estaba, fue un gran éxito para mí, porque básicamente me costó unos 3.000 euros de inversión y generó un retorno mensual pues que fue disminuyendo evidentemente después del lanzamiento, pero que suma unos 80.000 euros en toda la vida que ha tenido el juego. En este momento me planteé, había tenido un proyecto que funcionaba, ¿no? Pero mi duda era, por un lado, me he pegado a una idea, ¿no? Que es el Principito, y no puedo repetirla. Y por otro lado, pues había fallado anteriormente con otros 5 productos que no habían generado suficiente. El séptimo iba a ser como un Dayland o como estos otros 5. Entonces se me ocurrió una idea, que era coger uno de los personajes que en este primer videojuego actuaba como comerciante, un personaje secundario, y desarrollar otro videojuego exclusivamente con este personaje y que no tuviera nada que ver con la idea de un niño habitando un planeta pequeño, ¿no? Que fuera un planteamiento y una aventura diferente. Entonces, invertí muchos de los recursos obtenidos con el videojuego de Dayland en crear ya algunos assets propios, en contar con mi compañera Miriam Barea, que es la ilustradora que lleva nuestro arte, y durante 6 meses estuvimos desarrollando el videojuego de Ancora, que es la aventura de la exploradora Moon, que ya sale en el videojuego Dayland, y repetimos los mismos números muy parecidos a los conseguidos con Dayland, ¿no? Entonces, de pronto ya tenía 2 videojuegos para móvil que habían funcionado, y ya podía definir un poco el camino y la trayectoria que quería darle a Chibig. Y ese pues fue un poco el momento fundacional, ¿no? Un primer año de dar vueltas y descubrir qué es lo que se nos daba bien,
Y a partir de ahí, cuando ya encontré algo que nos funcionaba, pues iterar sobre ello. En Chivig, la misión de la compañía, que la definimos como que creamos y comercializamos nuestros propios videojuegos de aventuras. Y vamos a entretener a un jugador de todas las edades, ¿no? Y aquí, pues, hay un pequeño inciso. Esto es un público muy transversal que abarca, pues, desde niños, jóvenes y un público más adulto. Lo conseguimos con unas temáticas y unos gráficos bastante amables, y a la vez pues intentamos dotarle a los juegos de cierta profundidad narrativa que los hagan interesantes también pues para un público adulto. Esto de definir quién es nuestro jugador nos ha llevado también un poco de quebradero de cabeza, porque posteriormente, cuando ya hemos empezado a vender en consolas, hemos descubierto que sobre todo nos compran jóvenes jugadores de entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, esta definición tan ideal de jugadores de todas las edades la hemos venido acotando en los últimos años, ya centrándonos en un público más como adulto joven, que es el que básicamente nos compra. Y apuntando más hacia este público, pues nos permite modular nuestra comunicación, ser más directos a la hora de comunicar el juego y tener mucho más claro con quién estamos hablando, ¿no? A través de nuestras redes sociales o quién es el público mayoritario de nuestros jugadores. Y esto no quiere decir que, evidentemente, pues un niño o una niña pueda disfrutar de nuestros juegos. También en este momento, después de haber sacado estos dos juegos que se interrelacionaban entre sí por un personaje que se repetía en ambos, que es Moon, eh, tuve la idea de seguir por este camino, ¿no? Y tomé también una decisión que es un poco un lema interno del estudio, que es que no vemos nuestro producto como el videojuego, sino como el universo donde suceden nuestros videojuegos. Y a esto le damos mucha importancia en Chivig. En nuestras redes, por ejemplo, recurrimos mucho a imágenes conceptuales del juego, a hablar mucho de nuestros personajes, de los lugares donde se desarrolla la narrativa. Y lo que intentamos es ofrecerle a nuestros jugadores pues esta mente más abierta, como ventanas, que nuestros videojuegos sean ventanas a este universo que vamos creando y ampliando con cada nuevo título. Esto, a su vez, en un principio fue una estrategia para reducir la incertidumbre, ¿no? Lanzar un videojuego acumula mucha incertidumbre porque hasta el momento del lanzamiento no sabes qué acogida va a tener. Entonces, esta estrategia de repetir un universo nos da la posibilidad de tener una comunidad o unos seguidores que ya esperan un juego de tal tipo, ¿no? Un juego de los que hace Chibi. Y nos da cierta garantía de que el juego ya tiene un público inicial esperándolo, y ese empuje del principio del lanzamiento, que es tan importante, pues de alguna forma lo aseguramos con esta estrategia de repetir universo con juego tras juego tras juego. Y también en Chivig tenemos muy claro que nuestro valor diferencial, el motivo principal por el que vendemos, es el arte. Y por eso el equipo de Chivig es un equipo donde la parte de producción de arte pues es muy importante. El número mayor de personas se dedican al desarrollo artístico, y buscamos pues darle mucha personalidad y un sello especial a nuestros juegos a través de cómo se ven, ¿no? La parte gráfica, y también pues a través de la música o la narrativa. Desarrollamos los juegos con todos estos elementos en una fase muy inicial y luego de ahí hacia las mecánicas de juego. Bueno, llegamos a 2017. En esta primera fase inicial de emprendedor, pues el escenario es yo en mi casa desarrollando videojuegos para móvil,
pues ya contando con mi compañera Miriam para algunos elementos de arte y bueno, los juegos ya estaban dando dinero suficiente, ¿no? en móvil. En 2017 surge aquí en Valencia la primera convocatoria de lanzadera con PlayStation, que se llama PlayStation Talents. Y cuando conocí la convocatoria, pues me interesó porque de alguna forma sí que tenía cierto interés en llegar a llevar los productos o este universo que empezábamos a crear a un formato como las videoconsolas o el PC. Y aquí pues vi una oportunidad. Eh, el, el Corporate, una edición corporativa, es un proyecto en el que una gran compañía, en este caso Sony PlayStation, pone encima de la mesa un reto y entonces una startup que tiene mucha velocidad, ¿no? Aporta su componente de innovación pues para resolverlo. Aquí el reto que planteaba Sony PlayStation a través de PlayStation Talents es desarrolla tu primer videojuego de PlayStation 4 en 10 meses. Y me pareció muy interesante y muy adecuado para el momento en el que estaba, pues participar, porque eh, aunque suponía pivotar, porque tenía que olvidar el desarrollo de móviles por un tiempo, las posibilidades que nos ofrecía la videoconsola, pues nos permitían profundizar más en la narrativa, en la parte artística de nuestros juegos y bueno, pues aceptamos el reto. Y en 2017 pivotamos del desarrollo de móviles y ya desde entonces solo hemos desarrollado para videoconsolas y para PC. ¿Qué aporta la gran compañía, ¿no? En este caso Sony PlayStation, a una startup? ¿Por qué es interesante para un estudio que está empezando una iniciativa como esta? En primer lugar, para mí supuso el reto tan claro, es poner foco en una sola cosa en estos primeros momentos de startup en los que estás pensando en 1000 ideas para arrancar. Aquí no, aquí era muy claro, era invierte todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en crear el videojuego. Y era como no pensar en nada más en un año y focalizar tanto el camino de la empresa, pues es muy interesante. La segunda cosa que aportaba el corporate a nuestra startup era el partner con PlayStation. PlayStation es una marca muy fuerte, muy consolidada en un sector tan importante como el del videojuego y nosotros que estábamos empezando, sí, no era nada, pues el poder asociar tu pequeña marca, tu pequeña startup a una marca tan potente, pues también es un plus. También durante este año de PlayStation Games Camp, desde PlayStation nos dieron apoyo en dos partes que a los desarrolladores nos cuestan, nos olvidamos y nos centramos mucho en la parte de desarrollo y la parte de vender el juego, de comunicarlos, de generar comunidad, la olvidamos, ¿no? Entonces PlayStation Talents también nos daba aquí herramientas pues para empezar a generar cierto interés sobre nuestros juegos. Nos ofreció la posibilidad de visitar varias ferias durante ese año en el que llevábamos nuestros juegos, teníamos oportunidad de hablar con medios, con jugadores y a mí me sirvió mucho porque yo había entrado en el sector un poco sin mucha conciencia y esta ruta de este año pues me hizo entender mejor en qué me estaba metiendo, ¿no? Cómo funcionaba el sector del videojuego, al menos en España, y también a acercarme a los jugadores, a los futuros clientes que podíamos tener, ¿no? Y conocerlos de primera mano, que jugaran y probaron nuestros juegos. Y fue también una de las partes más importantes para mí que
hubo en la edición de PlayStation Talent. Y por último, pues el know-how tecnológico, que es cómo se hace y cómo se lanza un videojuego en PlayStation 4. Claro, cuando estás desarrollando, en nuestro caso para móvil, era como esto en nuestra cabeza era una barrera de entrada tecnológica muy complicada, ¿no? No sabíamos cómo, pero lo percibíamos como algo complejo y complicado y que necesitabas unos kits de desarrollo especiales, una serie de pasos que luego, pues con cierto acompañamiento por PlayStation Talents o por otros estudios que habían participado en el programa, pues te van marcando el camino, te van facilitando también los kits de desarrollo y aquello que en principio es un gran reto que no sabes cómo empezar a afrontar, pues otros estudios, otras personas que están desarrollando ya para PlayStation te lo indican y lo hacen mucho más fácil. Entonces, en resumen, el año corporativo con PlayStation Talents para mí fue muy provechoso. Llegó en un momento en que me podía haber quedado haciendo videojuegos para móvil, pero supuso como un acelerón en la trayectoria de la empresa y de repente en un año pues teníamos ya un videojuego publicado en PlayStation 4 que fue Dayland. Y bueno, ya entramos en la última fase de la empresa, que sin embargo es la más larga, de 2018 a 2020. Una vez terminé y publiqué Dayland, tuve la oportunidad de entrar en Lanzadera, en un programa de aceleración. Y aquí pues tuve un gran apoyo porque hasta entonces digamos que mi perfil era más de desarrollador y la parte de empresario o de pensar en la parte de negocio no apenas la había trabajado, ¿no? Entonces, gracias al programa de Lanzadera, pues tuve la oportunidad de formarme y de crecer también en estos otros aspectos. Y también, sobre todo, en la posibilidad de crear un equipo que me acompañara pues, en los futuros desarrollos. Y bueno, y cambié también el logo, ya no utilicé el que había creado por mí mismo. Esto para mí también es algo simbólico, ¿no? Porque es cuando el proyecto ya trasciende un poco a esa primera fase de yo, Abraham, emprendiendo casi en solitario y ya pues toma una entidad más de verdad, ¿no? Más de empresa. Nuestros productos hasta ahora pues son los dos videojuegos para móvil iniciales que desarrollé en este primer periodo de la startup, luego Dayland, que publicamos en 2018 para PlayStation 4 y PC, y por último Summer in Mara, que es un videojuego que estuvimos desarrollando durante más o menos los 2 años, 2018-2020, y que hemos lanzado al mercado hace muy poco, el pasado mes de junio. También me gustaría pues compartir un poco los números y las cifras, porque a veces hay cierto ocultismo en los datos y a nosotros nos gusta pues, ser transparentes y contar cómo lo estamos llevando nosotros, ¿no? Con los videojuegos de móvil acumulativamente llegamos a unos 4 millones de jugadores, sobre todo en Google Play. En iOS, en Apple no conseguimos hacer despegar los juegos, y la facturación que conseguimos con estos dos primeros fue un poco más de 100.000 euros. Con Dayland, que lanzamos en 2018 en PlayStation 4 y Steam, hemos llegado a vender 50.000 unidades y tenemos una facturación de 200.000 euros acumulada. Y con Summer in Mara, que ha sido para nosotros el gran éxito, el juego que hemos lanzado este año, llevamos ya alrededor de 90.000 unidades vendidas, en este caso en Nintendo Switch y Steam, y también sumadas las unidades que vendimos a través de
las plataformas de crowdfunding como Kickstarter, y una facturación nos ha dado ya el juego superior al 1.000.000 de euros. Las fortalezas de nuestra compañía, de Chibig, que son las que hemos podido definir a través de este programa de lanzadera, son por un lado que tenemos nuestro producto validado, ya sabemos quién es nuestro cliente, quién es nuestro jugador, entonces eso nos hace mucho más fácil afrontar nuevos desarrollos, nuevos juegos, porque nosotros somos muy iterativos y repetimos con este jugador. También tenemos una gran base orgánica de jugadores. Esto nos da esa ventaja inicial cuando lanzamos un nuevo juego, que nos permite pues traer muchos jugadores de juegos de los otros videojuegos de Chibig, y además cada nuevo lanzamiento supone a la vez de alguna forma reimpactar en todo el catálogo, ¿no? Porque aprovechamos y hacemos una comunicación conjunta con lo que podemos vender de nuevo juegos anteriores. Es un proyecto enfocado de inicio a acumular valor a largo plazo, porque lo que para nosotros tiene valor es este universo, esta única IP que trabaja Chibig. Entonces, lo que hacemos es acumular el valor de la IP con cada nuevo juego que lanzamos. Y esto, pues en un inicio estaba decidido así por minimizar riesgo, y hoy en día pues también es una de nuestras fortalezas. El mercado de videojuegos es un mercado muy potente, en continuo crecimiento, y además es internacional. Nosotros ya hemos vivido que es relativamente sencillo comparado con otros negocios lanzar tu producto en otros países. Y esto pues nos da una capacidad de escalar y de llegar muy rápido a otros lugares y no quedarnos en una venta más local. También una de las fortalezas que tenemos es que llevamos una producción austera. Siempre dimensionamos los juegos con el dinero que tenemos, con lo que podemos desarrollar, y de esta forma pues mantenemos a rajatabla que los ingresos siempre superen a los gastos y vayamos con una caja en positivo. Y por último, pues es una compañía que tiene un único socio fundador, que soy yo en este caso. A día de hoy, 5 años después, pues sigo manteniendo el 100% de la compañía, y eso me da el poder de decisión, ¿no? Y me permite pues tomar todas las decisiones sin las situaciones, pues cuando hay varios socios es habitual que haya más confrontación o disputas. Entonces, en mi caso, pues si me equivoco yo, y si acierto yo, ¿no? Y esto me da mucha velocidad y agilidad porque no tengo que discutir con otros. Nuestro hito de 2019 más reseñable, y por lo que también a partir de este momento, digamos que la empresa empezó a ganar cierto reconocimiento y estar en el camino un poco del éxito, que es el motivo de la charla, pues fue el Kickstarter de Summer Mara. Fue en 2019. Pedimos un objetivo de 20.000 euros y multiplicamos por 10 esta cantidad, llegando a 233.000 euros a través de las donaciones de casi 10.000 personas que precompraron el videojuego, dándonos un gran apoyo. Para nosotros pues fue un cambio muy significativo. De hecho, pues a partir de aquí pude hacer crecer al equipo y también pues tener medios suficientes para poder desarrollar un juego más ambicioso que el que en ese momento, antes del Kickstarter, podíamos haber hecho. El ciclo de desarrollo de nuestros productos pues es entre un año y medio. Aquí pues intentamos también ser bastante estrictos y
aunque por ejemplo Samerin Mara finalmente se nos fue a 2 años, buscamos acotar el ciclo de desarrollo lo máximo posible para no tener tanta incertidumbre antes del momento de lanzamiento. Nuestras estrategias para minimizar también esta incertidumbre son, por un lado, los Kickstarters o los crowdfundings en otras plataformas de financiación, con los que obtenemos fondos para terminar el desarrollo, comprometiendo pues unidades del juego en el momento de salida. Para nosotros es una experiencia también muy satisfactoria, muy bonita, porque nos acerca mucho a nuestros jugadores. Hay una comunicación abierta con ellos. De alguna forma, pues también se sienten partícipes de darnos su apoyo para ayudarnos a terminar el juego. Y a nivel comunicativo, a nivel de marketing, pues también nos funciona muy bien para marcar un primer hito en el desarrollo del videojuego antes del lanzamiento. También otra opción para poder financiar el final del desarrollo o una parte es recurrir a un publisher. Hemos tenido acuerdos con distintos tipos de publishers y para nosotros pues ahora ya buscamos que nos aporten también en la parte de comercialización, que no solo mirar la parte de financiación, sino también qué más nos puede aportar el publisher, ¿no? Y el último gran acuerdo del que estamos muy contentos fue con 11-bit, que es un publisher de Polonia muy importante. Y bueno, pues ellos aquí son una gran referencia, ¿no? Estamos aprendiendo día a día pues, con ellos y nos aportan mucho más que meramente financiación. Y bueno, el último paso del ciclo del producto y que es de verdad cuando empieza todo es la comercialización, cuando salimos ya a vender el videojuego y aquí pues es un momento muy importante porque marca el ciclo siguiente, ¿no? ¿Qué capacidad vamos a tener para desarrollar el próximo videojuego? Si ha salido bien, pues podemos quedarnos en un videojuego parecido. Si ha salido muy bien, pues crecer un poco y hacer más proyectos o hacer crecer la compañía más rápido. Y habitualmente pues comercializamos los videojuegos con un precio entre 15 y 30 euros y se venden a través de las plataformas digitales, pues Nintendo eShop, la tienda de PlayStation o Steam. También quería dedicar en esta fase, ¿no? De 2018 a 2020 un poco a hablar de los apoyos. Para nosotros ha sido la diferencia, porque nosotros podíamos haber continuado con esta fase inicial de mira, era pequeñito, de soy yo desarrollador en mi casa, pero el momento en el que estamos pues es sin duda también debido a que hemos mirado más allá, hemos visto qué entidades o qué empresas nos podían ayudar a crecer y a ser más ambiciosos y entonces nos hemos apoyado en ello, ¿no? O sea, no es solo Chibig haciendo videojuegos, sino que Chibig es Chibig porque se ha apoyado en estas entidades que nos han permitido llegar aquí. Pues son apoyos muy distintos. Por un lado, Lanzadera, que es un proyecto que, por un lado, a mí me ha servido para formarme como empresario, a definir un modelo empresarial, a aprender a crear un equipo. También me ha abierto muchas puertas a la colaboración, al networking con otros estudios de videojuegos, con otras startups y también me ha proporcionado financiación, pues allí donde necesitaba algo de dinero pues para cubrir una parte del proyecto, pues podía recurrir a esa financiación. PlayStation también, pues el programa PlayStation Talents, que es lo que he comentado anteriormente, y los publishers, pues también porque han aportado algunos esta financiación que necesitábamos para acabar el juego
y otros pues también nos han ayudado a entender, a vender nuestros juegos y a hacer juegos mejores. Y por último también financiación. En nuestro caso tenemos de un lado concedido la ayuda europea al impulso del sector del videojuego de 150.000 euros. Es un dinero que aún no hemos percibido, pero que está ahí para cubrir una gran parte del desarrollo de Summer in Mara. Y por otro lado, también tenemos un préstamo en ISA de 2017 y un préstamo CREA que con el motivo de COVID pues pudimos optar a él, y en conjunto pues son una financiación en préstamos de 100.000 euros. Y bueno, con estos apoyos, con el dinero que van generando los videojuegos, pues lo más bonito es hacer crecer la compañía y trascender el proyecto, que no se quede en ti, en el emprendedor, sino poder contar con más gente. Y esto también es lo que marca la diferencia, ¿no? Con quién vas, de quién te acompañas para desarrollar el proyecto. Y bueno, yo estoy encantado con mi equipo. Le damos mucho valor a la parte artística y somos muy exigentes, ¿no? A la hora de seleccionar los artistas, porque son los que dan esa visión al juego, ¿no? Es una figura para nosotros muy importante. Y por otro lado, pues también la parte de marketing y comunicación, en nuestro caso la lleva Diego Freire, que entró en Chivig hace un par de años y también pues ha marcado mucho la diferencia, ¿no? Él se encargó del Kickstarter de Summer in Mara y pues tener un perfil que esté continuamente pensando en esta parte de hablar a nuestros clientes, de vender el videojuego, pues hace que en el momento de la verdad, que es cuando tienes que salir y vender copias, pues ya esté el trabajo adelantado y hecho, ¿no? Y bueno, pues es una gran suerte para mí pues contar con él. Y también pues Pablo, que es el programador, mi perfil es de desarrollador, entonces yo siempre pues soy muy de hacerlo todo yo, hasta que tengo recursos suficientes pues para pagar a alguien que lo hace mejor que yo, ¿no? Y entonces pues ahora tengo a un perfil de CTO que ocupa el puesto que había desarrollado yo en la compañía, ¿no? Más de programación y desarrollo de código, y lo hace mucho mejor. Es muy importante rodearte de un equipo de personas que trasciendan de tus propias capacidades, y la verdad que vale la pena invertir en ello, en generar puestos de trabajo estables, que las personas estén cómodas, que puedan pensar en su trabajo y no tener otras preocupaciones. Y es un poco también la clave, ¿no? Ahora que ya pues nos empieza a ir mejor, pues también eso, reflejarlo en ellos. Y bueno, esta diapositiva es pues para reflejar en números esta realidad, estos pasos por los que ha pasado la compañía. Por un lado, pues los primeros años fueron los que pude facturar por mí mismo, ¿no? Hasta la creación de Dayland con los primeros juegos de móvil, y luego pues hemos tenido un crecimiento muy bueno, muy, muy fuerte, muy potente de 2018, 2019 y 2020 hasta el momento actual, que vamos a cerrar 2020 con una facturación que supera el 1.000.000 de euros. Que claro, hace 5 años, empezando este estudio en casa, pues plantearme unas cifras así era algo increíble, ¿no? Y
bueno, pues digamos que es la parte de éxito, ¿no? de Chibik, que es multiplicar por 3 la facturación de los últimos años. Cada año hemos hecho por 3 el año anterior y ahora el reto es cómo quedará 2021. Y bueno, 2021-2022 nuestro plan es, por un lado, consolidar nuestro catálogo, autopublicando 3 videojuegos más del universo de Chibik. Y por otro lado, tenemos una alianza con otro estudio de lanzadera, Inverche Studios, que nos ayudan y hacemos la coproducción juntos de un videojuego que va a ser publicado por 11-bit en los próximos años. Y este pues es un proyecto realmente potente y muy ambicioso, muy grande. Y bueno, para terminar, resumir un poco para mí cuáles son los aprendizajes más importantes de estos 5 años, cómo hemos llegado, cómo hemos conseguido llegar hasta aquí. Pues para mí hay unas pequeñas claves. La primera es equivocarse rápido y barato, es no hacer tu primer juego durante 3-4 años, porque a lo mejor no funciona. En mi caso funcionó el sexto, ¿no? A veces me pregunto si hubiera dedicado un poco más a cualquiera de los otros 5, pues seguramente Dayland no hubiera llegado. Entonces, pues hay que ser muy rápido. Y cuando aciertas algo, cuando ves más claro el camino, pues entonces definirte. En nuestro caso, definimos nuestra misión, qué tipo de juego queríamos hacer y iteramos, ¿no? Y poner todo el foco de lo que vas a hacer en lo que funciona. También la clave es construir un equipo talentoso, rodearte de personas que sean mejores que tú, que aporten mucho en cada ámbito profesional, y también encontrar y aprovechar esos puntos de apoyo de que no estás solo creando tu startup. Entonces mira que otras entidades hay a tu alrededor que te pueden ayudar, que están ahí para eso, y apóyate en eso para crecer y ir más rápido. Y bueno, con esto termina la charla. Espero que os haya gustado la experiencia y bueno, no sé si ahora hay oportunidad de hacer algunas preguntas, porque quedan algunos minutos. Sí, hola Abraham. Antes de nada, enhorabuena por la presentación y por la historia que has contado, porque es fascinante cómo en 3-4 años habéis pasado de una facturación que no llegaba a 100.000 y que este año ya estáis por encima del 1.000.000 de euros, un estudio indie en España, en Valencia, con lo cual es digno de admirar y súper interesante toda la historia de vuestro estudio. Tenemos 7 minutos para preguntas y hay bastantes. Voy a empezar por la última porque creo que es diferenciador y creo que puede ser interesante. Y tú lo has comentado, que eres socio fundador y eres único socio. Y la pregunta que te hacían es que si recomiendas emprender sin socios, como has hecho tú, o si pudieras volver a empezar, ¿buscarías algún socio para iniciar este proyecto? Es una respuesta muy personal. Yo ya experimenté emprender con socios. En mi otra startup, pues éramos 3 socios fundadores y fue difícil porque al final uno tiene que dar el paso de ser el director. En mi caso, en el otro caso, no era el director, no era el CEO, y es complicado. Yo creo que funciono personalmente mejor solo. Y si tuviera que volver a emprender, pues también intentaría hacerlo solo. Pero bueno, creo que depende de cada persona y hay startups maravillosas que funcionan con varios socios fundadores. Genial. Has hablado de los apoyos, has hablado de Lanzadera, de Sony, que realmente van muy de la mano ahora mismo y hacen una pregunta y es si recomiendas a startups de gaming apuntarse a Lanzadera aunque no estén desarrollando un juego para Sony y que un poco por qué Lanzadera pues es un apoyo fuerte para una startup de gaming como para entrar en ella.
Sí, yo recomiendo Lanzadera a cualquier proyecto emprendedor porque ofrece apoyos muy claros, en muchos aspectos, ¿no? Que necesita el emprendedor en el momento que está iniciando una idea o en el momento que quiere acelerarla o escalarla. Y el sector del videojuego no deja de ser, al final, para el que lo lleva adelante, para el emprendedor, como otros muchos proyectos de emprendedores. Entonces yo sí que recomendaría, aunque no se vaya por el camino de publicar en PlayStation, hay otros ejemplos aquí en Lanzadera de videojuegos que llevan otro camino. Así que sí que lo recomendaría. Vale, bueno, y unido a esto, te hacen una pregunta ya más dedicada a tu juego y es, a pesar de que actualmente estés con Sony, si se ha descartado o si se espera para el futuro que saquéis el juego en Xbox, por ejemplo, o en otras plataformas. La pregunta Xbox, pero podemos decir Sí. cualquier otra plataforma. Bueno, el programa Corporate de Sony solo comprometía a Dayland. Ahora actualmente también colaboramos con ellos para la edición de PlayStation, pero hemos podido desarrollar el videojuego en otras plataformas. De hecho, se lanzó ya Summer in Mara en Nintendo Switch y en Steam el pasado junio y muy pronto lo vamos a lanzar ya en PlayStation 4 y en Xbox. O sea que nosotros sí que tenemos libertad para lanzarlo en la plataforma que queramos y trabajamos internamente el desarrollo. Para el port de Xbox sí que estamos contando con otro estudio que se dedica al porting y nos está ayudando porque ya llevamos pues Nintendo, PC y PlayStation. Claro. Genial. Violeta nos pregunta a través de YouTube, entiendo que es su situación, porque al final lo dices, ¿cómo recomiendas empezar a trabajar en una empresa de videojuegos para alguien que todavía está en la universidad? Y habla de su caso, dice que no es capaz de encontrar ninguna empresa con la que hacer prácticas. Sí. Entonces, pues un poco te pide un poco de consejo de cómo puede buscar iniciarse dentro de este sector. Sí, es complicado porque de hecho hay mucha formación y hay pocas empresas que podamos absorber, por un lado, prácticas o nuevos trabajadores, ¿no? Necesitamos empresas más grandes. Entonces sí que nosotros nos encontramos en la situación de recibir continuamente pues, solicitudes de prácticas a las que no podemos dar salida o también directamente gente que está buscando trabajo. Nosotros buscamos sobre todo perfiles artísticos y nos prima el portfolio más que casi cualquier otro elemento del currículum. Entonces, creo que la mejor estrategia, si aún está preparándose y estudiando, es ir pensando en ese portfolio, que es su principal defensor de cuál es su actitud principal o por lo que brilla más. Y eso es lo primero que miramos en nuestro caso, los que seleccionamos nuevos perfiles. Genial, Abraham. Pues mira, ya no nos quedan más preguntas, creo que nos han lanzado. Así que nada, una vez más agradecerte tu tiempo por contarnos tu historia, que realmente es interesantísima conocer cómo pues desde España y desde Valencia concretamente pues también salen juegos de éxito hechos 100% aquí y por tanto, nada, agradecerte eso, que nos hayas venido aquí durante 45 minutos a contarnos esta maravillosa historia. Pues muchas gracias por darme la oportunidad y encantado. Y para la próxima, pues también estaré dispuesto. Muchas gracias. Genial, Abraham. Y nada, nosotros desconectamos 15 minutitos y pasamos a las mesas redondas, como ya hemos dicho antes, del bloque de gaming y hablaremos de los distintos modelos de negocio en el gaming. Ya te digo, ya decimos, en esta misma retransmisión en unos 15 minutos. Ahora nos vemos.